¿no? Es en el sentido en el cual siempre la filosofía es el diálogo que nosotros tenemos con, ¿no? con la realidad. Es un diálogo muchas veces entrecortado porque Sí, se va interpretando la realidad de diferentes maneras, ¿no? Y se va buscando siempre pautas desde donde partir, ¿no? Y bueno, lamentablemente los círculos, las editoriales en Bolivia tardan en traer libros, eso es cierto, ¿no? Lamentablemente no tenemos cierta conexión con lo que se está produciendo afuera, no hay un vínculo ya, que se, digamos, de lo que se sepa qué se está produciendo afuera, entonces este video también queremos hacerlo con el video para que también los jóvenes aquí empiecen a leerte, ¿no? Empiecen a también a buscar ciertas alternativas filosóficas también desde dónde partir, ¿no? ya, Y desde dónde sí, sí. estudiar su realidad como tal. Entonces, por ahí me gustaría preguntarte, digamos, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del filósofo, ¿no? Mm. Digamos, en esta sociedad contemporánea que nos ha tocado vivir? Es decir, hay cierta responsabilidad filosófica en lo que está pasando últimamente, tanto en nivel político, en las producciones literarias que siempre responden a contextos sociales, ¿no? Siempre la literatura responde a Mm. contextos sociales, efectivamente. Y también, ¿no? Esa responsabilidad de, tenemos que volver, digamos, qué sé yo, digamos, ¿no? A un suelo completamente moral y ético que lo habíamos dejado, es decir, volver a las sendas antiguas, como se dice habitualmente en teología, es decir, volver a pensar desde Dios para entender nuestra realidad, o es necesario romper con esa idea de Dios y empezar a pensarnos nosotros como individuos. Bien, muchas gracias, Lucho, muchas gracias, Diego, por la entrevista. Y bueno, es la primera entrevista que me hacen de Bolivia, me hace con mucha ilusión, absolutamente mucha alegría estar conversando con ustedes. Claro, puedo partir por el final, o antes, por el inicio, pues por el final. Claro, estamos en una sociedad absolutamente capitalista, no solamente patriarcal, colonial, por molestar a mis amigos de coloniales, pero en especial es como capitalismo patriarcal, el capitalismo colonial, el capitalismo como un significante maestro, como dirían los lacanianos, que lo atraviesa todo. Y eso implica esta cosa como que increíble que las editoriales no estén presentes en Bolivia, con todo el trabajo, con todo el mundo, con la fuerza boliviana, ya desde tantos años, ya en el enclave de Sudamérica, y que nos lleguen los libros. Y eso es un fenómeno también del capital, o sea, las editoriales no apuestan, no juegan, o los libros los venden caro, o van a nichos especializados en distintos países. Yo creo que ahí hay una cosa también que hay que repensar en lo que son los libros. Y ahora con la pandemia también lo virtual es importante y se podría tener múltiples accesos, eh, de conferencias, entrevistas, paper, artículos, debate, presentaciones, libros, todo. O sea, muchos accesos que lo permite también lo virtual. O sea, y lo virtual es como va hackeando el sistema capitalista. Y pues ahora mismo estamos conectados por un Zoom gratuito y vamos conectando desde Barcelona a La Paz, o sea, ahí en Bolivia, y eso ya yo creo que hackea el sistema y le posibilita muchas cosas. Por eso es importante y las mismas editoriales se acerquen y trabajen con un compromiso más ético y político. Y ahí también voy al final. Yo creo que estamos en una era que, que en realidad el discurso de Dios, a nivel personal, la persona que crea lo que quieran creer, o sea, y es el ámbito, mi mamá cree mil cosas, entonces, que la gente crea lo que quiere creer, hay distintos tipos de creencias. Hegel tiene un juego cabrones muy interesante de la ciencia de la lógica. Uno dice ser, pero ser Dios, porque que es una abstracción de lo que es Dios, pero en realidad es ser ahí. Eso, es un Dios determinado. Un Dios determinado es algo, como el Dios de los judíos, el Dios de los palestinos, el Dios de los europeos, el Dios de los bolivianos, de los chilenos, es un Dios, es una determinación, es ahí. Pero en realidad dice Hegel, cuando ese ahí, pero no es algo tampoco meramente, no es solamente ahí, es un culto, es un ser para sí, es algo vivo, que está, en realidad, ninguno dice, Zeus, no es nada, Dionisio, la visión dionisíaca del mundo, pero ¿qué es lo que es rituales? Los rituales que tenía un sector
un modo de vida, un modo de organizarse, un modo de nacer, de morir, que acontecía en la tragedia, que acontecía en el agua. Es un ritual. Entonces siempre es ser ahí, ser para sí. Entonces, en realidad, que todavía existen discursos del ser, o del Dios, o de la libertad, o del yo, o del valor, o actualizando a Gigi, o de la ideología, o del género, actualizando a la Butler, también es como una abstracción operativa, simplemente, pero no podemos hablar de género, valor, mercancía, ideología. Entonces, en realidad es ahí, hay una determinación, y esa determinación es bien. Bueno, si hay un Dios vivo, y creo que un Dios vivo es un ritual, es una comunidad, incluso más allá del Dios abstracto. Por ejemplo, yo soy muy amigo de los jesuitas de la UCA, del mundo de Yacuría, de yo sobrino, y entretenido todo lo que hacen estos gente ahí. Es realmente increíble. Si eso fuera Dios, yo me hago católico de inmediato. Es increíble la experiencia que hacen en San Salvador, o sea, de resistencia, de contrarrevolución, de movimiento político pensante, es una maravilla. Entonces, si uno entiende a Dios en una comunidad, un ser para sí, bien, pero es una mera abstracción, nada. Una mera juego identitario conservador no sirve absolutamente para nada. Y pero en realidad lo que me interesa, yo creo, sobre todo ahora, con la pandemia, con la guerra, ahora que estoy en Europa, la guerra de Ucrania, Rusia es una locura, la OTAN, Estados Unidos, Biden, toda esa cosa, y lo que pasa con los palestinos, lo que pasa en Yemen, en muchas partes. En realidad lo que necesitamos ahora es más que creer, es funcionar operativamente en una praxis de lo que yo llamo de un nosotros, tejidos sociopolíticos. Y esos tejidos sociohistóricos políticos son fundamentales. Hay que levantar al otro. O sea, en una época del odio al otro, de toda forma de migrantes, refugiados, desplazados, LGBTIQ, de pueblos nativos, ese odio al otro, hay que revertirlo con estos tejidos sociohistóricos, que no es el pueblo de los populistas, es un tejido sociohistórico que se va a construir. Eso es importante, o sea, ¿no? Hay que levantar ahí formas de tejido sociopolítico. Eso es lo que resiste, yo creo, a ese capitalismo radical que tiene múltiples formas de manifestarse, y ahí yo creo que, contesto con lo fundamental de tu pregunta, la labor que uno tiene. En realidad, yo pertenezco a Convergencia Social, el partido de Boric en Chile. Nunca había formalmente militado, pero al final me puse a militar para que a ayudarlo, porque yo siempre he estado cerca de la política, he sido un filósofo más también con dimensión activista, estoy en un Versailles instalado sobre sí mismo. Yo creo, ni Hegel fue eso, como se lo inventan, nadie fue eso. Entonces, en realidad, los grandes filósofos desde Nilo Tempore han estado posesionados. O sea, hasta Platón y Aristóteles eran completamente posesionados, no como se les vende. Los filósofos, hasta Juan Hume, para qué decir Kant, todos los filósofos, a los que son los más aburridos actualmente, han sido filósofos absolutamente posesionados ética políticamente, porque no es imposible. El problema, te pregunta muy buena, Lucho, el problema es cierta filosofía, o hablemos de filosofía en general, psicoanalistas, feministas, teóricos críticos, filósofos, sociólogos, cierta filosofía, cierto ámbito intelectual está como capturado por las lógicas de la academia. Y las lógicas de la academia finalmente son meramente reproductivas y están asociadas a un establishment. Pero entonces el problema son los colegas, los amigos, no quiero ni nombrarlo, que bueno, desconocidos se enfadan conmigo, pero al final están como atrapados, y están atrapados en la corbata, en la corbata, entonces, y este es Kant, y este es Fichte, y este es Marx, como un Marx de corbata, así como un Nietzsche de corbata, un Gilles Deleuze de corbata, y llega a ser increíble, increíble. Gilles Deleuze, Marx, hasta Santo Tomás, allá, muerto en la tumba. Santo Tomás era un loco, trastornado en la época, así que nadie lo quería, trastornado total, y bueno, como un viejo carta conservador, increíble, o sea, Terega era un loco trastornado también, o sea, hasta los que actualmente los ponen, o sea, en la academia, lo que hace es como despolitizar y luego deshumanizar, descarnar, para un hegeliano, deshistorizarlo al pensador y al pensamiento encarnado. O sea, los pensamientos son encarnados. Hasta los analíticos de lenguaje, Wittgenstein era un bruto, Althusser era radical, Foucault lo mismo. O sea, y uno puede ver eso. Entonces, lo que hace la academia es una maquinaria de extracción, así como diría Gigi, de extracción. La academia no solamente se carga Hegel, a Marx, a Wittgenstein, se los carga todo, se carga el pensamiento, y el pensamiento es realmente un pensamiento situado en material. Entonces la academia hace eso, reproduce, lo mismo le pasa a los lacanianos, a los winnicottianos, a los kleinianos, lo mismo le pasa a los distintos, a lo que hacen con la base de repente, lo que hacen son geniales, por ejemplo, con la saldúa, de repente se vuelven puros discursos, los populistas con la Groca, el Central Move,
se vuelven como discursos y los matan. No queda nada de la MUF, no queda nada de la Saldúa, no queda nada. Entonces queda un ámbito reproductivo que se vende en un paquete, y tiene un contenido, que tiene un objetivo de entrada y un objetivo de salida, un control realmente como de sueño más profundo y absolutamente como oligofrénico. Entonces, claro, el pensamiento cuando está, y lo mismo pasa hasta con los grandes poetas, con los grandes arquitectos, aquí, con los grandes científicos, el pensamiento queda como capturado en una institución reproductiva que despotencia toda la materialidad del científico, del poeta, del filósofo, hasta del teólogo. Ella curía lo increíble como lo venden, ¿no sé? Hay un sobrino, entonces, y esa despotenciación es cómplice de unas instituciones que reproducen ese capitalismo, ese patriarcado, ese mundo colonial, y ese es el tremendo problema con la academia. Y por eso, ante eso, uno está en la academia, una pata adentro, una pata afuera, pero hoy día di una clase gigante sobre Hegel, bueno, Hegel tremendo en Barcelona, pero removiendo la cosa, o sea, se puede en la academia pensar, sí, se puede, pero hay que luchar con esa naturalización, representación naturalizada del establishment que realmente es cómplice de cierta construcción. Entonces hay muchos filósofos como alemanes, ingleses, chilenos, yo soy filósofo, él por sí mismo, soy académico, soy alemán, francés, inglés, y te citan así, pero nunca ni han rozado lo filosófico, ni de nada, porque lo filosófico es una construcción histórico-material que te transforma, y eso no hay nada, o sea, y ese es el problema de cierta academia en distintos ámbitos del planeta, para que sea en Latinoamérica, eso se ve cada rato, en Perú, en Argentina, en Chile, en Ecuador, etc. Eso es como te podría contestar como entra Lucho. Súper. Bueno, si bien no, bueno, el pensador como tal está inmerso en una influencia de lecturas, es decir, eh, uno, digamos, uno antes de pensar su realidad tiene, bueno, hay como un presuposicionalismo, ¿no? Es decir, empiezo a pensar desde lo que ya tengo, ¿no? Desde todo ese cúmulo cultural que tengo ya impreso y en ese sentido empiezo, digamos, a escoger ciertas lecturas. Entonces, la responsabilidad de la filosofía está inmersa en las influencias en las cuales ella tiene, es decir, ya no soy el que piensa, sino es el autor el que piensa por mí. Más o menos ahí estamos cayendo, o puede ser porque, como tú dices, ¿no? Hay muchos filósofos, bueno, yo soy filósofo, digamos, ¿no? Bien, bien, bien. Y, ¿no? Sí, pues. Y empiezan a partir Filósofo de desde ahí, corbata. digamos, ¿no? Filósofo de Claro, corbata. efectivamente, Ya, digamos, ¿no? ya. Efectivamente, ¿no? Reproductor, sí, sí, vale. Sí, ¿y cuál es entonces la idea de tu pregunta? Ah, entonces, es importante las influencias de lectura, es decir, es importante desde dónde partimos para enfrentar la filosofía, es decir, es importante tener un suelo completamente de introducción a la filosofía, es decir, porque en Bolivia, lamentablemente, la academia adolece un poquito, si se podría decir, si se me permite la palabra, ¿no? Entonces, como si bien desde aquí vamos a tratar de incentivar a muchos jóvenes, es decir, es importante entonces las influencias de lectura, es decir, es importante saber desde dónde partir o es partir por donde partir, ¿no? Es decir, nos agarra la Mm. filosofía porque no nos agarra, digamos. Yo creo que más lo segundo. Cada uno podría estar los gustos personales, pero uno, y además los gustos personales están encarnados en biografías personales. Cada uno llega a sus filósofos, a sus pensadores a través de un contexto, yo creo, contexto de tipo biográfico encarnado. Pero yo creo que en realidad la filosofía, si es filosofía, te transforma. Por ejemplo, Churkán no transforma a nadie. Yo supongo que ¿quién va a transformar a Churkán? A nadie. Al contrario, te mete más en la estructura nihilista del capitalismo. O sea, yo creo que hay filósofos que ni lo son, aunque vendan muchos libros. Entonces, pues yo creo que uno puede entrar por cualquier cosa, puede entrar por un, hay gente que entra, por ejemplo, me encanta el 18 Brumario de Marx, o sea, otra gente que puede entrar por algo actual de la base de deshacer el género, por cuestiones propias de la diversidad sexual. Otros entran ahí con todo se mete, porque Gigi de repente es como muy fuerte en las redes sociales, se mete con todo con Gigi, con su lacanismo. Otros se meten realmente se meten por un gigante que es Hegel. Y otros se van metiendo para donde sea. Incluso en el pensamiento propio de América Latina, lo que ha hecho Dussel. Dussel ha formado un montón de gente, Guillacurí ha formado un montón de gente, Roy formó un montón de gente. O sea, en la propia América Latina
también hay gente que, como ecléctica, que por experiencia hegeliana, marxista, le entiende tal cosa, hay gente que viajó a Europa, conoció a Levinas o conoció tal cosa y después lo recicla. Yo creo que la filosofía tiene múltiples formas de entrar, no es formalmente de la universidad. Yo creo que la filosofía en sentido amplio entra, por ejemplo, en mi caso, entra mucho por el cine, por el arte, por la política, por la calle, entra por la calle, entra por el cine, entra por la música. Ahora estoy dando un libro sobre música con un amigo, por canciones, Joe Division, Bowie, por Nick Cave, entra por, no sé, entra por el rock, realmente entrará por los punky, entrará por The Clash, por los Sex Pistols, o sea, entrará por los bandas de rock, por los prisioneros, increíble como entró en Chile por los prisioneros, y los prisioneros se hizo como una leyenda en las revueltas de Chile. Entrará, no sé, por Víctor Jara, por Silvio, entrará para... Incluso a lo mejor entrará, me encanta Beethoven, entrará por alguna sonata de Beethoven, que tiene poetas que está como loco tocando el sordo, y ahí nos estremece, entonces de repente por la lógica de la sensación de Beethoven, o por una puesta en escena, o por un poeta, por una declamación, y eso te abre el pensamiento, lo propio de la filosofía, el lenguaje fome aburrido, es una reflexión crítica, pero ¿qué abre? Pero ¿qué significa reflexión crítica? En el ámbito del presente, donde uno está ya atrapado en el presente, llamado el presente capitalista, y más patriarcal y más colonial, entonces uno vive produciendo y distribuyendo capital para poder sobrevivir y en eso tener reconocimiento, y tener éxito y agregar valor y pues ser algo en este mundo capitalista, en este mundo ontologizado capitalista. Ahí, de repente, una canción, un beso, a lo mejor follas, tienes sexo, de repente algo te pasa con la sexualidad, de repente te ponen a leer Apreciado, o te lees a Sade, te vas con Nietzsche, con Sade, con Preciado, de repente vas a una película que te abre, o en las calles pasó algo tremendo, en la primera línea, en una protesta, en una represión, y eso te empieza, esa es la reflexión. La reflexión no es algo que yo me cierro así como el Chavo del Ocho y me pongo a reflexionar. La reflexión es flexión que se vuelve sobre sí. Y de repente, voy a poner como un Hegel a la Lenin. No es que uno vive flectado en la inmediatez de la producción y destrucción de capital en la inmediatez de la producción y distribución de subjetividad capitalista. Pero ahí uno vuelve y recién ahí uno se espiritualiza, tiene interior. Y cuando uno tiene interior, uno pone distancia. No quiero esta cosa, y no quiero más McDonald's, y no, y estoy en la primera línea, y esto me atraviesa, y juego una sexualidad, y me voy para allá, y niego esto, y empieza a reflexionar, a interiorizarse, y empieza a aparecer algo muy bonito que tú de pasarlo, mencionaste en la pregunta anterior, uno no está solo, esa es la construcción de la moneda capitalista, uno no está solo, uno es con otro, ya con su padre, con su madre, con quien sea, con tu amigo, con tu amiga, con un personaje ficticio, con un personaje de Marvel, entonces uno es uno con otro, uno es uno con otro, ya virtual o empírico, y uno se siente como un colectivo, y ahí empieza a aparecer la reflexión, y ahí empieza la transformación de uno, de otros, y justo una transformación material. Eso yo en lo filosófico, y eso obviamente puede ser canalizado en un departamento de filosofía, con un texto de Aristóteles, de Heráclito, o nos vamos por aquí, o nos vamos con Dussel, o nos vamos con Roy, o nos vamos con la interpretación de Spinoza que tiene la Chagüí en Brasil, que es entretenidísima, o la interpretación que tiene Ricardo de Hegel, que cambia a Hegel fome, aburrido, burgués, para lo que sí está ridículo, que era Hegel. Entonces empieza a pasar algo. Y eso se puede canalizar, obviamente, en un departamento de filosofía o en un departamento de sociología. Podemos nacer en los departamentos de sociología de la Complutense, hablando de la clocha, tal, muy cosas así. Entonces empieza ahí, porque filosofía no pasa casi nada, pasa en sociología. Y ahí empieza a pasar la transformación que puede ser académica, pero no es necesariamente, creo yo. Y menos ahora que estamos como conectados de una forma distinta, Luis. Súper. Entonces, hay un relacionamiento entre literatura y filosofía, ¿no? Es decir, ¿cuál es la relación entre la filosofía? La literatura lee a la filosofía o la filosofía lee a la literatura, digamos, ¿no? Porque la literatura es esa respuesta digamos, a lo social ya desde el siglo XVIII, ¿no? Con Taine, que empezaba, digamos, a interpretar la sociedad y a través de eso empezaba, digamos, ¿no? El sistema positivista de entender entre, bueno, si bien la literatura se escribe, hay que estudiarla desde su raza, desde, bueno, desde el modo en el cual se reproduce y, digamos, cuál es la causa de esta reproducción, digamos. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿La literatura lee a la filosofía o la filosofía lee a la literatura? Nietzsche era un loco, y todo el mundo pensaba que Nietzsche era un poeta literato que de repente pensaba.
pensaba reflexivamente como filósofo. Nietzsche, cuando uno lee las cartas, dice, yo soy filósofo, soy filósofo. Increíble, era un filólogo. Y los filósofos, no, tú no eres filósofo. Los filólogos, tú no eres filólogo. Los músicos, tú no eres músico. Los literatos, tú no eres literato. Él decía, yo soy filósofo, soy filósofo. Yo creo, ya, y después te doy una vuelta de tuerca. Por ejemplo, cuando uno hace la historia del pensamiento, la historia de la filosofía, como se enseña siempre en la academia, que está desde Europa armar el modelo, pero incluso la historia en general se siente filosofía, pensamiento antiguo, medieval, moderno y contemporáneo. ¿Ya? Y eso pues, se puede entender que hace una construcción como europea, que después coloniza distintas partes del planeta, pero incluso se puede hacer, hay un mundo antiguo también, el mundo de la Yala o de Amerindia también, entonces que van pasando cosas, y es un mundo como medieval, y hay un sincretismo, entonces uno ve como cuatro momentos. Yo creo que la cosa no es así. Mira, ahí sigo a Gigi y a Badiou. Yo creo que en realidad podríamos entender el mundo, el devenir histórico. Si queremos en el ámbito filosófico, pues lo podemos ampliar. En el ámbito filosófico, a lo mejor sería como pensando en el siglo VI antes de Cristo, en el mundo griego, donde están los misterios de Leusis, donde está el loco Heráclito haciendo esas cosas loquísimas. Todo el mundo hacía poemas, y los poemas tenían hexámetro, y decía, bueno, quiere hacer hexámetro, hace una prosa dionisíaca. Y rarísimo lo que hacía Heráclito. Entonces, Heráclito decía, Codos, Anocato, Mie, Heikautel, camino arriba, abajo, uno y el mismo. Entonces, rarísimo, porque todo el mundo escribía en poemas. Y el poema tenía exámetro, y exámetro como un mantra. En el mundo había un ámbito de mantra. El mantra era el exámetro, así, una forma cantadita, así como arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Era un mantra, así como el rosario para los católicos. Era un mantra, y de repente hay un loco que hace una cosa rarísima, tensa, Polemos, Fir, tensa, 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 Genka y Pan, tensa el tipo. Tadepan sabía que era un os, el rayo sale y se expande, un uno con un todo. Entonces es un tipo que hace una prosa, y en la propia prosa, esa prosa es dionisiaca. Mira, mira. Entonces, Dioniso operando en la prosa, Dioniso operando en los misterios, Dioniso operando en los cultos, y cómo se nace, cómo se muere. Dioniso se expresa en la tragedia. ¿Eh? Sófocles con todo, Antígona, Edipo con todo. Entonces uno empieza a ver, para mí, el primer momento sería ese, sería como un acontecimiento a nivel filosófico de que aparece una tensión dionisíaca, se podrá llamar por el mundo griego, tensión vida-muerte. Esa tensión vida-muerte está en distintas partes del planeta, hay una tensión, tensión, tensión. O sea, somos animales rarísimos que nos duele nuestra animalidad, pero ahí nos morimos, y ahí en esa tensión a veces formas de expresar, que llama de la dialéctica, Nietzsche lo llama dionisíaco, es una tensión. Después yo creo que no pasa absolutamente nada, esa tensión se va como radicalizando, y en el mundo renacentista, lo que pasa y aquí viene lo importante, viene la libertad. Y empieza algo raro. Entonces la filosofía empieza a asociarse con lo libre. Lo libre es muy raro. Entonces lo libre empieza a pasar con los artistas, con Florencia, esta pequeña república. Eso le encanta a Maquiavelo, tanto el Príncipe como el Discorsi. Hay algo raro. Entonces se empieza como los artistas. Entonces Florencia es como una mujer que parece como una Venus, que sale de una concha. Entonces Botticelli empieza los artistas, el urbanismo, grado de distancia, empieza algo que diría como Deleuze o Nietzsche, como de creación. Pero tomemos distancia, creamos algo, inventamos un juego, potencia de lo falso, inventamos un rollo, empieza la mentira, empieza una verdad que es distinta, una verdad que juega, que rompe, que produce, que en lo falso, en la potencia de lo falso, va creando, y empieza a aparecer algo que es como la libertad, que es muy fuerte, que ya finalmente Kant la sintetiza, la libertad. Pero empieza en el Renacimiento. Después viene un momento que es un momento de Hegel, que es una maravilla. Y Hegel, ¿qué es lo que hace? ¿Sabe? Es un bruto. La libertad es histórica y es estructuras de dolor. Entonces, ¿cómo define? Lo define, es el calvario del Dios, es la muerte del Dios, es el Schlachtbahn, dice en la filosofía de la historia de 24, es el banco del verdugo. O sea, ¿qué es lo que es? El hombre es la libertad, pero la libertad es un colectivo donde, peor que sabe, sangre, 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 y ahí empieza a construirse formas institucionales de unos con otros. Entonces le da una vuelta de tuerca Hegel a la libertad increíble, o sea, de la tensión dionisiaca. Y después viene el gigante Nietzsche, el loco, que era un loco casi un psicótico, y el psicótico lo que hace es producción, producción de los. Y ahí vivimos en un mundo de una libertad, ya que va jugando, bailando, girando, moviendo, rompiendo todas las estructuras laberínticas.
que no quieren la libertad. Entonces, es como Siegfried, es lo libre por antonomasia. Se creen dioses, los animales humanos, ya, que le acontezca la libertad. Entonces viene el proyecto de Nietzsche, que es brutal, que acontezca lo libre. Eso es complejo. Entonces yo creo que lo filosófico, en tu pregunta, Lucho, apunta a lo libre. Ese es el único, y filósofo, repito, ya filósofo académico o filósofo en sentido amplio. Puede ser el Lacan de lo real, el Freud al final de su vida, cierto Winnicott, los trabajos de Asaldúa, de las mezclas de Borderland, todos los juegos de la mezcla, y los intersticios. Entonces, bueno, el filósofo Hegel, entonces, en realidad, lo filosófico apunta a lo libre, es el único modo humano, del animal humano, en que en cursos rompe con Dios, rompe con la Heimat, rompe con la tierra. Lota Ruño, en cursos se piensa en la diversidad sexual, se piensa en la diversidad se piensa, hasta el lenguaje. Sócrates no habla, es un filósofo que no escribe. En cursos, si no quiere, no escribe. Entonces, el filósofo se mueve en lo libre. Como se mueve en lo libre, el filósofo molesta. Y por eso el filósofo puede ser científico como Descartes, como Husserl, pianista como Adorno, filólogo y músico como Nietzsche, historiador como Hegel, economista como Marx, un loco como Cioran, ¿sí? Entonces, una mujer mezclada como brutal como la Saldúa. Entonces el filósofo es, en el ámbito de lo libre, tiene distintas expresiones. Puede ser literatura, matemática, geometría, misticismo, acto performativo, puede ser múltiples ámbitos. Entonces están los matemáticos, los físicos, los literatos. Entonces la filosofía empieza a través, por ejemplo, para mí el filósofo es Píndaro, que el filósofo también puede ser Sófocles. Un filósofo podría ser Joyce, que lo amo a Joyce. Entonces, en realidad, entonces la filosofía, como se mueve en lo libre va con distintas capas, distintas materialidades que lo van constituyendo. Entonces, no es que sea filosofía, es la literatura, no, en la filosofía que se mueve en lo libre, y lo libre es esta tensión dionisiaca de unos con otros en el dolor de la propia finitud. Ahí aparecen distintos soportes. Ahí aparecen formas de construir, como diría Gilles Deleuze. O sea, ahí estaría la ciencia, estaría el arte, estaría múltiple, ahí estaría lo político, en los cuerpos, la resistencia de los cuerpos, la resistencia del arte, la resistencia de lo literario, incluso a lo mejor la resistencia de los algoritmos de las ciencias que apuntan a ir trabajando en lo libre. Pero el filósofo se mueve en lo libre. Y va jugando, pero repito, con economía, con algoritmos, con performance, con resistencia a los cuerpos, va. Pero es el ámbito. Y por eso el filósofo es el terrorista por antonomasia, no es la contribución que se han hecho el mundo europeo anglosajón, patriarcal, no es el terrorista, no es el tipo de Bin Laden, que es una mera construcción, o sea, no es Al Qaeda o ISIS, menos el pobre Julian Assange, que es un héroe Julian Assange, porque nos genera la posibilidad de entender todo sistema capitalista de control. La sociedad de control es destruida por Wikileaks. No, el terrorista es el filósofo, es el agente de lo libre. El agente de lo libre es el que perfora toda la caverna platónica, toda la estructura ideológica, toda la sociedad de control. La matrix es rota porque el filósofo, repito, en sentido amplio, es el que se mueve lo libre y va perforando incluso su propia reestructuración. Pone en paréntesis sus propios escorzos, esbozos, creencias que no han constituido. Somos unos monstruos, más monstruos que el que sabe, y eso es lo importante de filósofo, creo yo. Esa monstruosidad de libertad y de liberación que se radicaliza desde el Renacimiento en adelante en distintas partes del planeta, donde ahí va jugando. Pero yo creo, y eso hay que tenerlo claro. Y por eso los filósofos son complejos, habría que sacar a los filósofos, eliminar a los filósofos, castrar a los filósofos no, cuando están en la pandemia fuertísima, Agamben molestando, Gigi molestando, Nassim molestando, yo molestando, Patrick, todos los filósofos en cualquier parte del planeta molestamos sistemas sanitarios, sistemas tecnológicos, sistemas de economía. Oye, ¿hay un bicho? Sí, bueno, no sé si hay un bicho, pero independiente de un bicho, no. Esto, no. O sea, el filósofo era contra la izquierda gobernante, contra la derecha gobernante. A todos, siempre nos querían hacer callar, los científicos, los sanitarios, porque éramos como los traidores del sistema, porque los filósofos ponían en juego, a través de SARS-CoV-2, de eso que se llamaba SARS-CoV-2, ponía en juego la estructura institucional capitalista que está atravesándolo y que funciona como un ámbito de control. Piñera gobernó con pandemia, o sea, no se le habían cortado la cabeza al final al comienzo de 2020.
Bueno, entonces, el filósofo es el agente, es el revolucionario por antonomasia porque se mueve en los libros. Y por eso lo hacen callar. Y por eso hay que quitarlo también de la academia, quitarlo de los colegios, quitarlo de todas partes. Y enseñar ciudadanía. Cualquier cosa que no sea filósofo. Porque el filósofo siempre va a estar, es un hijo de puta, siempre va a estar como con todo radicalizado, con todo, diciendo no. Y ahí afirma. Porque es un filósofo. Y por eso nadie los quiere. En el fondo, ¿quién va a querer un filósofo? Uno tiene amigos de izquierda, llegan a poder y listo, chao con el filósofo. Ni lo escucha, ¿qué le da importar el filósofo? Porque el filósofo empieza a darle la vara completamente, empieza a dar la vara y por eso se lo quitan de encima. Gracias, pues, pero nada, que se quede callado, que nos moleste, estamos gobernando nosotros ahora. Nosotros sabemos gobernar, dicen los gobernantes de izquierda. Y por eso viene, por eso nadie nos quiere a los filósofos, siempre son de lo peor, de los monstruos, porque nos movemos como agentes de lo libre. Eso, Lucho. Súper. Bueno, para terminar ahí mi intervención, si bien estamos hablando acerca de la responsabilidad del filósofo, es decir, desde dónde piensa, es decir, cuáles han sido sus influencias, y si bien es un cúmulo de influencias, también estas influencias parten de un espíritu libre, no parten desde, bueno, tengo que pensar desde donde me gusta, digamos, ¿no? Desde donde hay un cierto coqueteo, es decir, uno puede empezar leyendo Marx, uno puede empezar leyendo a Zizek, como tú dices, uno puede empezar a leer, bueno, todo lo que le llega a sus manos, incluso puede leer su realidad a través de la música, a través de los Así grafitis, a es. través del cine. Y llegando al cine, la responsabilidad del cine últimamente es muy, aparte de que hay un cine el cual digamos, es muy básico, hay también un cine que se está produciendo últimamente, ¿no? Por debajo y está surgiendo fuerte, digamos, y está mostrando ciertas cosas que la realidad, que la sociedad no veía, digamos, ¿no? Y de ahí, digamos, o sea, cuál crees que es la responsabilidad del cine y de la filosofía, digamos, ¿no? Y para terminar ahí mi intervención. Bueno, me encanta el arte en general y me encanta el cine en especial, pero también me gusta la poesía, el teatro, muchas cosas. Claro, hay varias formas de entender el arte. Incluso me pidieron 2 tomos de cine, ahí se lo voy a contar, pero es complicado. Entonces, eh, es como 2 formas de interpretar la cosa. Ya, perfecto. Hay 2 formas de explicar la cosa. Voy a decir, como mis 2 grandes una hegeliana y una nietzscheana, y yo los junto. Claro. Entonces, la hegeliana es como la teoría crítica. Hegel era un maestro y llega hasta lo que hace actualmente Gille, Algo Butler, Duque, Ripalda, algunos de Jameson en Estados Unidos. Entonces, ¿y qué es lo que es? Es como entender el arte, es como expresión de una capa histórica, o sea, de la estructura capital. Entonces, mira, Gille interpreta Titanic, una lucha de clase, o La Land, cosas así. Entonces, al final, el cine, el arte en general, y el cine es expresión de una época. Y eso sería un cierto hegelianismo que atraviesa al arte. Y ahí, obviamente, hay películas y hay autores, directores. Marvel funciona en una estructura gigantesca desde Los Ángeles, generando toda una producción ideológica mundial. ¿Sí? Entonces Marvel llega hasta Caracas, llega a Moscú, llega no sé, a Shanghai, llega a todas partes. No es como detener a los subnormales de Capitán América, no es como detenerlos, o sea, llegan por todas partes. Entonces, mejor que la OTAN en Marvel, o sea, la Marvel tiene más fuerza que la OTAN. Entonces Putin va a ver películas, ningún problema, va a ver, es fanático de, no sé, del hombre araña, Putin, no sé, o de Hulk, pero no tiene problema con Marvel, pero sí con la OTAN. Entonces, Marvel la lleva. Claro, entonces uno puede ver eso, uno puede ver de esa forma. Pero lo interesante es lo siguiente, en el lado nietzscheano, y eso está en Gombrich, está de Urman actualmente, lo tenía muy fuerte Gilles Deleuze, también Godard, así. Con Nietzsche, el arte, o la tragedia, o Shakespeare, o su Beethoven, o su Wagner, en realidad no era simplemente la expresión de un momento, era una construcción, una materialidad. Es una forma de hacer teatro, es una forma de pararme en el Teatro Globo de Shakespeare con toda la gente ahí donde Hamlet eran los hombres que actuaban. Es una forma de hacer un plano, una distancia, una coloratura, una forma de actuar, una forma de cantar. Los videos de Viola, una forma de generar diálogo en Godard. Es una forma material, una forma de ralentizar la imagen, una coloratura de una imagen.
los poemas de Malameo, Tarambó están cortados, chicos, formales, o los poemas de Neruda tienen una oda como más, o lo que hace el gigante Huidobro. Entonces es una materialidad, entonces Nietzsche. Entonces lo ideal sería, para contestar tu pregunta, es como usar a Hegel y a Nietzsche. O sea, el arte y el cine en especial tiene una cierta materialidad, un cierto plano, una cierta densidad en el plano, un plano de Antonioni, un plano de Tarkovsky, un plano de La Fontría, una forma, una coloratura, una distancia, una forma de hablar. Por ejemplo, esta película espectacular, el Lofter de Antimo, una forma ridícula de actuar como si fuera una distopía. Yo hablo como distópicamente, en un lenguaje, con una fotografía, con una forma de poner la cámara, así como Osu, una forma de poner la cámara. Y en esa materialidad aparece y se expresa un momento histórico, capitalista o patriarcal o colonial. Yo creo que es eso lo que hay que hacer. Es eso entonces cuando... Y por eso yo creo, y eso es fundamental. Y por ejemplo, y eso se ve en Butler. Entonces, ya Gilles Deleuze llamaba la sociedad de control, ante la sociedad de control, ¿qué hacemos? Creación estética, creación de cine. Se resiste con el arte. Ese es Nietzsche. Se resiste con el arte. La Judith Butler da un paso, sí. La resistencia con el arte es una resistencia con los cuerpos. La debate es pacifista. No queremos violencia. ¿Cómo resistimos con el cuerpo? Entonces, las tesis en Chile con la Rita Segato lo que hace es una performance estética de resistencia contra el Estado patriarcal violador. Es una resistencia. Entonces, el arte funciona como en la sociedad de control, como disolviendo la cosa, resistiendo y a la vez como en las calles como transformando. Y cuando el cine toma esos rasgos, funciona, pero cuando no toma esos rasgos, es cómplice del establishment capitalista de vender y de producir valor, simplemente. Y por ejemplo, ese fracaso de la película de McKay No miren hacia arriba. La gente la ve, se ríe, se preocupa, pero no cambia absolutamente nada. Entonces el arte como cómplice de parte del establishment es un arte, es un cine de juguete, una pintura de juguete, un poema de juguete. El arte tiene que tener ese arte transformador de resistencia de los cuerpos, y eso es lo que permite ser un agente liberador. Y eso es, es el cine que me gusta, es el